Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel dijo: No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el templo. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después su esposa Elizabeth quedó embarazada y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella: es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Anuncio del nacimiento de Jesús. A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios. El Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. María visita a Elizabeth. A los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Los pastores y los ángeles, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, con
contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. El niño Jesús en el templo, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos
los que le oían se asombraban de su inteligencia. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea. Su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilén. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas, se levantarán todos los valles, y se allanarán todas las montañas y colinas, los caminos torcidos se enderezarán, y las sendas escabrosas queden llanas, y toda humanidad verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, dijo, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, y no se pongan a decir, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, preguntaron. No cobren más de lo debido, respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, preguntaron unos soldados, y les dijo, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas noticias. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Bautismo y genealogía de Jesús. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también,
Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. Esta es la lista de sus antepasados: José, Eli, Matat, Leví, Melqui, Ganai, José, Matatías, Amos, Nahum, Esli, Nagai, Maat, Matatías, Semei, José, Yodá, Johanan, Reza, Zarobabel, Salatiel, Neri, Melqui, Adi, Cosan, El Madán, Josué, Eliser, Jorín, Matat, Leví, Simeón, Judá, José, Jonán, Eliaquín, Melea, Mainán, Matata, Natán, David, Isaí, Obed, Bus, Salmón, Nazón, Aminadab, Ram, Jerrón, Fares, Judá, Jacob, Isaac, Abraham, Terach, Nahor, Serug, Ragau, Pele, Geber, Selach, Cainán, Arfaxad, Sem, Noé, Lamec, Matusalén, Enoch, Jared, Malalel, Cainán, Enos, Set, Adán, Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras todo será tuyo. Jesús contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios, respondió Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Rechazan a Jesús en Nazaret. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
Santo me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Jesús expulsa a un espíritu maligno. Jesús bajó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¡Cállate!, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y su fama se extendió por todo aquel lugar. Jesús sana a muchos enfermos. Cuando Jesús salió de la sinagoga, fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella, reprendió a la fiebre y ésta se le quitó. Ella se levantó enseguida y comenzó a servirles. Al ponerse el sol, la gente llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret,
y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Jesús sana a un enfermo de la piel. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre con su piel toda enferma. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y suplicó: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, dijo, queda limpio. Y al instante desapareció la enfermedad. No se lo digas a nadie, ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Jesús sana un paralítico. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas.
llamamiento de Leví. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. «Sígueme», dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Preguntan a Jesús sobre el ayuno. Algunos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús replicó: ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Les contó esta parábola: nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo, y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo da licharse en recipientes de cuero viejo. Un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de trigo y las frotaban entre las manos para comérselas. Por eso algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en día sábado? Jesús contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. Entonces añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en día sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús dijo a los otros: voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?
Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y dijo al hombre: extiende la mano. Así lo hizo y la mano quedó restablecida. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Los 12 apóstoles, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón al que llamaban el celote, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bendiciones y lamentos, luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había ahí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sufrirán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los elogien, dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. El amor a los enemigos. Pero a ustedes que me escuchan les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aun los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aun los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aun los pecadores se prestan entre sí.
esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Él juzgará a los demás, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. ¿Cómo oyó hablar de Jesús? El centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Jesús resucita al hijo de una viuda. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. Le acompañaba un grupo grande de la población. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Luego Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Jesús y Juan el Bautista, los discípulos de Juan le contaron todo esto.
Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Además dio la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados. Los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan, que salieron a ver al desierto una caña sacudida por el viento, sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, que salieron a ver a un profeta. Sí les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: este es un glotón y un borracho. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y varias mujeres, entre ellas María Magdalena, Juana y Susana, que les ayudaban con sus propios recursos. Parábola del sembrador. De cada pueblo salía gente para verlo, y al reunirse una gran multitud, contó la parábola del sembrador. Parte de la semilla cayó junto al camino, otra en pedregales, otra entre espinos y otra en buen terreno, que produjo cosecha del 100 por 1. Explicó que la semilla es la palabra de Dios. El camino representa a quienes oyen, pero viene el diablo y quita la palabra. El pedregal a los que creen solo por un tiempo. Los espinos a quienes son ahogados por provocaciones.
riquezas y placeres, y el buen terreno a los que oyen con corazón noble, perseveran y dan fruto. Lámpara, familia verdadera y tormenta. Jesús enseñó que nadie enciende una lámpara para esconderla, sino para que alumbre, y advirtió que no hay nada oculto que no llegue a conocerse, por lo que se debe oír con atención. Cuando le avisaron que su madre y sus hermanos querían verlo, respondió que su verdadera familia son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. En la barca durante una gran tormenta en el lago, los discípulos pensaron que iban a morir. Jesús reprendió al viento y a las olas, todo quedó en calma, y les preguntó dónde estaba su fe, causando asombro por su autoridad sobre la naturaleza. Endemoniado de la región de los Gerasenos, al llegar a la región de los Gerasenos, un hombre poseído por muchos demonios, llamado Legión, salió a su encuentro desde los sepulcros, gritando a Jesús como Hijo de Dios Altísimo. Los demonios pidieron entrar en una gran piara de cerdos. Al permitirlo Jesús, los cerdos se arrojaron por el despeñadero al lago y se ahogaron, provocando temor en la población, que pidió a Jesús que se fuera, mientras el hombre sanado fue enviado a su casa a contar lo que Dios había hecho por él. Mujer con flujo de sangre, hija de Jairo. De regreso un jefe de sinagoga, llamado Jairo, rogó a Jesús por su única hija de unos 12 años que estaba muriendo. En el camino una mujer con hemorragias desde hacía 12 años, que había gastado todo en médicos sin lograr sanarse, tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada al instante. Él la llamó hija y le dijo que su fe la había sanado. Luego, pese a la noticia de la muerte de la niña, Jesús exhortó a Jairo a no temer, sino creer. Entró con Pedro, Juan, Santiago y los padres, dijo que la niña dormía, la tomó de la mano y ordenó: niña, levántate. Ella recobró la vida, se le levantó y él mandó que le dieran de comer, pidiendo que no contaran a nadie lo sucedido. Jesús envía a los 12 con poder para sanar y expulsar demonios, los alimenta junto con la multitud. Por medio del milagro de los 5 panes y 2 pescados, se revela como el Cristo, anuncia su muerte y resurrección. Se transfigura ante 3 discípulos y enseña el costo radical de seguirlo. Envío de los 12 y fama ante Herodes. Jesús les da autoridad sobre todos los demonios y enfermedades. Los manda a predicar el reino de Dios sin provisiones extras y a depender de la hospitalidad, sacudiendo el polvo donde no sean recibidos. Herodes se inquieta por los reportes acerca de Jesús, oyendo teorías de que Juan ha resucitado, que ha aparecido Elías o un profeta antiguo, y procura verlo sin entender quién es realmente. Multiplicación de los panes y confesión de Pedro. Tras el regreso de los apóstoles,
Jesús los lleva hacia Betsaida, pero la multitud los sigue. Él enseña sobre el reino y sana a los necesitados. Luego manda a los discípulos a dar de comer a unos 5,000 hombres con solo 5 panes y 2 pescados, resultando en 12 canastas de sobra. En oración Jesús pregunta quién dice la gente que es, y luego a sus discípulos Pedro responde: el Cristo de Dios. Tras lo cual Jesús les anuncia que debe sufrir, ser rechazado, morir y resucitar al tercer día. Llamado al discipulado y transfiguración, Jesús enseña que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y acompañarlo, porque quien quiera salvar su vida la perderá, y quien la pierda por él la salvará, advirtiendo también de avergonzarse de él y prometiendo que algunos verían el reino de Dios antes de morir. 8 días después en el monte su rostro se transforma y sus vestiduras se vuelven resplandecientes, mientras habla con Moisés y Elías sobre su partida en Jerusalén. Una nube los cubre y una voz declara: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Liberación del muchacho y lecciones de humildad. Al bajar Jesús libera a un hijo único, poseído por un espíritu que lo convulsiona y echa espuma, algo que los discípulos no lograron hacer, y anuncia de nuevo que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, aunque ellos no entienden. Frente a la discusión sobre quién es el más importante, Jesús coloca a un niño a su lado y enseña que el más pequeño es el mayor, y que recibir a un niño en su nombre es recibirlo a él y al Padre. También corrige a Juan, que había impedido a otro expulsar demonios en su nombre, afirmando que quien no está contra ellos está a favor. Camino a Jerusalén y costo de seguirlo. Al acercarse el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús fija su rostro hacia Jerusalén. Un pueblo samaritano lo rechaza, y cuando Santiago y Juan quieren hacer descender fuego del cielo, Él los reprende y sigue a otra aldea. A quienes le prometen seguirlo, pero ponen condiciones: enterrar al Padre, despedirse de la familia. Jesús responde que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Manda proclamar el reino sin retrasos y afirma que nadie que mira atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Después de esto, el Señor escogió a otros 70 y 2 para enviarlos de 2 en 2 delante de Él, a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Le dijo: por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Vayan ustedes, porque los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa ni sandalias, tampoco se detengan a saludar a nadie por el camino. En cualquier casa que entren digan primero: pasa a esta casa. Si hay allí alguien que promueva la paz de ustedes reinará en ella. Y si no, la paz regresará a ustedes.
Quédense en esa casa, coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no lo reciban bien, salgan a las plazas y digan: aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta los dominios de la muerte. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Él citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quiso justificarse y preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones.
Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó un levita, al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. En casa de Marta y María, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor